Ya lo saben, todas las aseguradas tienen esa gran opción, pero por ahora vamos a conversar acerca de la L-tianina. Es una hojita verde que es esta que está por acá, vean nada más. Pero se ha puesto también muy de moda. ¿Por qué? Resulta que la L-tianina puede ayudar a reducir el estrés en las personas y por eso hoy vamos a conversar sobre este tema. Está con nosotros la doctora Sofía Jenkins para hablarnos de esto y también está con nosotros Erika Portilla porque ella es la que trae todos estos test diferentes. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Doctora, ¿qué es la L-tianina y por qué se ha puesto tan de moda? ¿Qué es lo que genera en nuestro cuerpo? Bueno, verás que la L-tianina es un aminoácido que está en la planta de té, inclusive en algunos hongos, ¿verdad? Pero principalmente en lo que es el té. Y va a tener muchísimos beneficios porque, por ejemplo, a nivel cerebral va a activar las ondas alfa, que son ondas que nos ayudan como a calmarlos, pero también a estar activos, como cuando meditamos o estamos muy concentrados en un examen, que nuestro cerebro está como alerta, pero está enfocado en lo que está haciendo. Entonces va a tener, aparte de lo que es la concentración, más beneficios como mejorar el sueño, puede ayudar a hacer un desinflamatorio intestinal, o sea, podemos durar horas hablando de esto. Con razón se habla tanto de la famosa L-tianina. Ahora, Erika, ¿cómo es que se saca de esta hojita que está por acá el té y sobre todo, cuál es esta planta? Sí, bueno, esa planta se llama Camellia sinensis, la planta se llama planta del té, de ahí es donde sale lo que es el té blanco, té verde, té oolong, el puer y el té negro. Entonces, de la misma planta vamos a obtener los diferentes tipos de tés y todos van a tener el L-tianina. Por ejemplo, ¿cuál va a tener más? Este que sería el té blanco, porque pasó por un proceso de secado mucho más leve de lo que pudo haber pasado el té negro en ese caso. Es un secado más leve y por ende no se afecta tanto la L-tianina. Por ejemplo, aquí traje una hojita que está en proceso de secado. Para verla, sí, para que veamos ese proceso. Entonces, cuando vamos a hacer un té blanco o un té verde, lo hacemos de los primeros brotes y de las hojitas que son más jóvenes. Las tiernitas. Las tiernas. Y de ahí sale el té blanco y el té verde. Si ven el color, la tonalidad es mucho más leve, el color más que en el caso del té negro, que es más oscuro. Ok, entonces esta hojita que es la tierna, de aquí es de donde va a salir este té blanco y ya cuando está aquí sequito, es cuando ya se va haciendo el té blanco. Cuando se va secando y secando, se van haciendo, digamos, las diferentes tonalidades. Por ejemplo, veamos este que es el té oolong, es más oscuro. Este es porque llevó un proceso más de secado. Este es el té, té blanco. Ahora que estamos viendo, por ejemplo, el té blanco, doctora, ¿cuánto deberíamos de consumir del té al día para poder tener, digamos, los beneficios? Porque este es el que más L-tianina tiene. Imagínate que la dosis recomendada, digamos, sana, por decirlo así, que no dé ninguna contraindicación, son 400 miligramos de L-tianina al día. Y una taza, por ejemplo, de té matcha va a tener 60 miligramos, o sea, perfectamente podemos tomar bastante té sin ningún problema, pero aquí es importante recalcar que sea té solito, ¿verdad? No llegar y implementar otro tipo de ingredientes que más bien lo que van a hacer es aumentar calóricamente el té y pueden también competir con las propiedades de lo que es la L-tianina. Entonces, por ejemplo, en el té blanco encontramos más cantidad de L-tianina, como usted lo decía, Erika. Y menos cafeína. Y menos cafeína. Entonces, ¿en qué momento del día podríamos consumir el té blanco para poder disfrutar de los beneficios de la relajación? Perfectamente puedes tomarlo de 30 a 60 minutos antes de dormir. Es importante recalcar que sí, tienen cafeína, pero no como una taza de café, ¿verdad? Entonces no va a tener ese estado de alerta como cuando las personas se toman una taza de café y no pueden dormir. Entonces en la noche. En la noche o en la mañana inclusive, como para calmar un poquito el estrés del día. Como para cuando estamos en el acelere irle bajando las revoluciones. Correcto. Ahora, pasémonos aquí más hacia este lado para que podamos ver también este té que es más verdoso. Este también contiene L-tianina, Erika. Sí, y tiene bastante. Bastante. De hecho, tenemos este té verde y también trajimos el té verde matcha. También. El matcha va a tener 6 veces más la cantidad. Entonces, por ejemplo, ahorita que nos decía la doctora, tiene esta cantidad, bueno, en este caso, este va a tener menos
pero ese también va a tener y nos va a dar esa fuerza. Nosotros, digamos, lo que hacemos es que potenciamos un poco las plantas del té, pero con ingredientes mínimos. Por ejemplo, el té blanco le colocamos un poquito de pétalos de rosas y eso nos va a ayudar también a dormir, a relajarnos, pero es mínimo lo que se le coloca. O, por ejemplo, en el caso de este té verde, que para tomarlo en las mañanas se colocó frutos tropicales, entonces tiene papaya, tiene fresa, pero digamos, en el momento que la persona lo va a tomar, es mínimo de la fruta lo que va a sentir. Apenas para darle ese toque tropical. Y que le demos el dulzor en lugar de colocar, digamos, otro tipo de para de no dulce. ponerle azúcar ni nada de eso. Exactamente. Ahora, doctora, ¿a qué horas del día usted recomendaría, por ejemplo, consumir este té verde? Vieras que el té verde yo sí lo recomiendo en la mañana por el tema de que puede ser o tener un efecto diurético. Entonces la persona puede ir más veces al baño a orinar y para no interrumpir lo que es el ciclo de sueño, yo recomiendo normalmente en la mañana. Ok, entonces mejor en la mañana para no estarse levantando uno a orinar en la noche y le corta el amanecer sueño. cansado es. y estresado. No es la idea, ¿verdad? Ahora, este otro que tenemos por acá, ya vamos pasando a una tonalidad un poco más oscura. ¿Con qué tipo de hoja es que se hace Sí, este se hace con las mismas hojitas de lo que se usó para el té verde, solo que tiene un semifermentado. Pasan por un proceso. Entonces, conforme va pasando por un proceso de semifermentado, fermentado o oxidación, va a tener menos L-teanina, pero sí va a tener otro tipo de beneficios. Por ejemplo, va a estar a ser probióticos, nos va a ayudar mucho a la parte digestiva y todos lo tienen. Entonces, yo siempre lo que recomiendo es todos los días tomarse una tacita de té, no nos va a hacer mal, nos da calma y nos da alerta. ¿Verdad? Eso es como lo que ocasiona. Y en la noche, a la hora de tomarlo, nos ayuda a mantenernos calmados. Siendo que este té tiene probióticos, ¿a qué horas del día lo recomienda usted? Estos, al tener un poquito más de cafeína, igual los recomiendo en la mañana en personas que son sensibles a la cafeína, porque hay personas que pueden tomar inclusive café antes de dormir y duermen súper bien, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de la persona. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo soy súper sensible a la cafeína, entonces prefiero en la mañana por un tema de alerta. Sí. Y la cafeína también va a aportar concentración, entonces de cierta forma igual va a ayudar. Pasémonos al famoso té negro. Es este que está por acá. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre consumir el té negro y consumir el té verde? Sí, el té negro va a tener más cafeína, entonces nos va a hacer una estimulación distinta, va a ser un poco más rápido a la hora de llegar a nuestro cerebro. Y en el caso del té verde también viene la parte digestiva, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer un té negro. Ese té negro se le colocó jengibre, caléndula, tiene cúrcuma, entonces se le ponen varios beneficios y le podemos poner, de ejemplo, cardamomo. ¿Cardamomo también le puso? Ajá. Okay. Entonces esto es lo que llamamos el té negro chai, que es uno de los mejores tomados y que a la hora de tomarlo con leche de almendras también nos va a llegar a hacernos como más relajado el día. Esto yo lo recomiendo ya sea en la mañana, como dice la doctora, o antes de la cena, digamos a las 5 de la tarde para mantenernos la parte ligera en el estómago. ¿Por qué antes de la cena? Porque entonces va a ayudar a que el proceso de digestión sea más fácil y no tan pesado, porque cuando comemos muy cerca de la hora de la cena y tal vez es una comida muy voluminosa, muy alta en carnes, muy alta en grasa, nuestro sueño va a ser terrible. Entonces al tener propiedades antiinflamatorias va a ayudar a que el proceso de digestión sea como más liviano. Una ayudadita. Correcto. ¿Cuál de estas opciones que tenemos acá tiene más L-teanina? El té verde matcha. El té verde matcha, ok. Digamos, el té verde matcha, eso sí, el té verde matcha, acordémonos que la L-teanina es un aminoácido que llega directo al cerebro. Y al llegar al cerebro nos va a quitar el estrés, nos va a mantener en calma y en alerta, pero la cucharadita que se usa es pequeña. Veámosla, Entonces, porque es de ese tamaño. Es chiquitita. Sí, a veces llega tal vez una persona y dice, yo tomé té verde matcha, pero usaron una cuchara grande, entonces después sienten un nerviosismo y todo, pero es porque es muy poco lo que se usa. ¿Será que usted puede agarrar un poquito con esa cuchara otra vez como para ver la cantidad? Claro. Para que nosotros sepamos, ¿verdad? Ahí dejémosla un poquito para que veamos esa dosis que es esta que está por acá. ¿Ven? Es un poquitito. Rinde entonces. Exactamente. Y esta es la cantidad, digamos, de agua, es poco.
Ok, vamos a ver eso por ahí. Ajá, poquita agua, Así. ok. Y lo luego? empezamos a remover Sí. para quitar los grumos. Y entonces, esto de remover también hace que estemos fortaleciendo la altianina, porque lo estamos, y esta hojita, que es esta hoja que está acá, Es esta misma. ajá, se molió, ¿verdad? De una forma en donde no pasó por un secado, sino que más bien antes de hacer la cosecha pasó por sombras y ella entonces hizo mastianina. Ay. Por eso es que el matcha es tan popular actualmente, porque sí tiene bastante Es tanina. cuando se seca que se va perdiendo un poco la L-teanina Exactamente. y se obtienen Ajá, otros pero él beneficios. pasa por un proceso que hace que más bien él tenga más tanina a la hora Sí. de hacerlo en té verde matcha. Ahora que vemos que, por ejemplo, ahí Erika está preparando el té matcha, ¿cómo recomienda usted tomarlo? ¿En agua, en alguna leche, revolverlo con algo? ¿Cómo es mejor? En agua siempre va a ser mejor por el tema de no aumentar lo que son las calorías, ¿verdad? De las bebidas en caso de que la persona requiera no aumentarlas. Pero si la persona le gusta combinarlo con alguna leche vegetal o bebida no láctea, ya sea leche de almendra, leche de arroz, puede hacerlo inclusive. Es válido. Y si quieren con leche de origen animal, también no hay ningún problema, siempre y cuando no haya ninguna contraindicación. Hablando de contraindicaciones, ¿con qué no es recomendable revolver la L-teanina a razón de que no se pierdan propiedades? Bueno, ahí yo lo que recomiendo es que sea más producto con L-teanina que productos tal vez procesados, ¿verdad? No tanta azúcar, porque muchas veces vemos en los comercios que es más azúcar que el té. Entonces ahí no lo recomiendo. Y también no consumir dosis altísimas, porque después más bien en vez de tener un efecto relajante vamos a tener un efecto, como mencionaba Erika, de nerviosismo, taquicardia y un momento feo, ¿verdad? Doctora Sofía, muchas gracias por A acompañarnos, ustedes. Erika. Muy amable, gracias por acompañarnos esta mañana. Seguimos, Charlene.